Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que esté todo bien. Un saludo fuerte del pastor Tiago. Estamos un domingo más aquí juntos, gracias a Dios, todos bien. Espero que todos saludables, en comunión con Dios. Estamos en comunión entre nosotros, ¿no? Siempre hablando con uno, con otro, gracias a Dios. Y de nuevo aquí para compartir un mensaje más, una palabra más, de lo que estamos meditando en el libro de 1 Corintios, para esos tiempos, nuestra vida, lo que Dios está hablando con nosotros, con la iglesia, de manera general y de manera personal también. Y hoy quisiera continuar, ¿no?, el capítulo 10, donde nos detuvimos, comenzando hoy el versículo 23 hasta el final del capítulo 10. Creo que hoy terminamos ese capítulo con más algunas enseñanzas de parte de Pablo para nosotros. Amén. Entonces vamos juntos meditar en la palabra de Dios. Vamos, abre su Biblia conmigo en 1 Corintios 10, versículo 23. Dice lo siguiente: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro y no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Entonces Pablo termina ese capítulo, ¿no?, llamando de nuevo la atención a los cristianos maduros, a los cristianos de verdad, que ya tienen un conocimiento, ya saben algo de la palabra, tienen un tiempo como cristianos. Pablo los llama o nos llama a estar atentos a nuestra libertad. Somos libres en Cristo, y eso es verdad. Cristo nos hace libre de la esclavitud del pecado, del mundo. Pero nuestra libertad en Cristo hay límites, y tenemos que saber cuáles son esos límites, hasta dónde va mi libertad en Cristo. Y Pablo, terminando ese capítulo 10, nos llama a la atención a eso. Yo pude sacar acá 4 puntos de hasta dónde debe ir mi libertad. Yo puse como título, ¿no?, mi libertad debe glorificar a Dios. Entonces siempre mi libertad tiene que traer glorias al Señor. Como Él termina, ¿no? Todo que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios. Entonces aquí Pablo sigue tratando, o termina tratando, de esa libertad cristiana. ¿Hasta dónde va? Donde debemos ser, como nos llama la atención el comienzo, ¿no? Vimos el comienzo del capítulo 10, Pablo llama la atención que no seamos libertinos como fueron el pueblo de Israel en el desierto y perecieron por eso, murieron. Entonces Pablo, no utilicen su libertad así. El que está de pie, cuide de no caer. Después Pablo habla de la tentación. Vamos a ser tentados, pero Dios nos da libramiento. Dios nos da la manera de salir. La semana pasada hablamos un poquito también de la manera como vamos llevando las cosas. Y Pablo ahora nos llama la atención a esa libertad. ¿Cómo debemos tratar o hasta dónde debe ir mi libertad cristiana? Como sabemos, Pablo está contestando una carta que le enviaron a la iglesia de Corintios. Algunas familias de la iglesia de Corintios le envía a Pablo una carta hablando de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces Pablo escribe primero a los Corintios tratando de resolver o de dar solución a esos problemas que le plantearon.
Entonces aquí seguramente Pablo está también tratando ese tema, que muchos cristianos se estaban convirtiendo y estaban haciendo lo que le daba la gana. O sea, mal utilizando su libertad. O sea, si soy libre, hago lo que me da la gana, hago lo que quiero. Y no importa lo que piense los demás. Entonces Pablo, en contestación a eso, dice, no es así. Entonces él comienza diciendo, no, todo me es lícito. O sea, todo me es permitido, pero ni todo conviene. O sea, ni todo es provechoso. Ni todo da gloria a Dios. Entonces, 4 puntos yo puse acá para que podamos meditar en esa libertad cristiana y hasta dónde debe ir mi libertad cristiana según Pablo. Entonces, la primera cosa que veo es que mi libertad está limitada al amor por mis hermanos más débiles. O sea, mi libertad no debe hacer daño a mis hermanos que están recién llegando, recién convirtiéndose. Mi libertad debe no pensar en mí. Él dice acá, Pablo dice, ¿no? El versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, mi libertad no es para mí. No debo utilizar para mi bien, para lo que yo piense, lo que yo quiera. No, es para el prójimo. Entonces mi libertad está limitada por el amor o al amor a los más débiles, a mis hermanos, a los demás, a los otros cristianos, que no lo quiero, que se tropiecen. No debo querer que ellos se desvíen, que se va a otro lado por culpa mía, por abusar de mi libertad cristiana. Entonces Pablo está diciendo eso. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces mi libertad cristiana va de acuerdo al amor que tengo por mi prójimo. Por eso Jesús dijo, ¿no? En Mateo, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, si yo me amo, si yo me quiero, debo amar también igual a mis hermanos y no abusar o no utilizar mal la libertad en Cristo que tengo. Aunque tenga razón, aunque estoy en lo correcto, aunque no veo ningún problema según la palabra. Pablo está utilizando acá la cosa del ídolo, ¿no? De comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, para ti, que ya eres un cristiano maduro, sabe que no hay ningún problema. Pero por amor a los más débiles que están recién llegando, y eso traemos también para el ámbito de tomar. O sea, tomar, según la Biblia, no es pecado. Pecado emborracharse, pero tomar no es pecado. Pero por amor a aquel que está llegando y tuvo problemas con alcohol, con tragos, y él piensa que cualquier trago hace daño porque él viene de esa realidad. Mi vida personal es así. Mi familia sufrió y algunos sufren hasta hoy por la causa del alcohol. Ya perdí familiares, tíos, por cuenta del alcohol. Entonces, mi papá, cuando se convirtió a Cristo, dice, ya nada de alcohol. Para mí, todo que es alcohol está mal, no quiero cerca. Entonces, por respeto a él, yo igual. Aunque yo piense que tomar no hay ningún problema, pero por amor a mi papá, por amor a mi familia, por amor al prójimo que tiene problemas con eso, yo no tomo, yo me abstengo. Igual, para que vean en mí, dice, qué bien, gloria a Dios. Así quiero ser, por amor a Él, aunque mi conciencia no me acuse, pero por amor al más débil, al prójimo, entonces no lo voy a hacer. Entonces Pablo dice que mi libertad va hasta ahí, debe llevar en cuenta eso, el prójimo y no a mí mismo. Entonces debemos siempre, hermano, estar atentos si nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra manera de reaccionar no va a ser tropiezo al otro. Y si uno se da cuenta que lo va a hacer tropezar, entonces mejor no lo haga. Mejor me callo. Aunque tenga la razón, mejor me callo. Aunque estoy en lo correcto, aunque no hay ningún problema, mejor me callo para no hacer que mi prójimo tropiece. Por amor a él, yo me callo. Cristo, por amor de nosotros, murió en la cruz. No debía, no tenía pecado. Podría mucho bien decir no, pero por amor a mí, por amor a ti, se entregó. Y nos enseña a nosotros también igual, amar al prójimo y que nuestra libertad cristiana no haga nadie tropezar. Amén. La segunda cosa que aprendo al respecto a mi libertad o al límite de mi libertad no debe poner obstáculo al evangelio. Mi libertad no debe poner obstáculo para que el evangelio avance.
Muchas veces pensamos, no voy a hacer eso porque eso no es de Dios. O no voy por aquí, o no voy a bailar, no voy... Y muchas trabas ponemos muchas veces, y el Evangelio no llega a muchos lugares. Y a veces somos piedra de tropiezo. Tenemos que estar atentos. Allá antes, ¿no? El capítulo 10, versículo 10, perdón, el capítulo 9, 1 Corintios 9, 12, la parte B dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está hablando en el capítulo 9, ¿no? De los derechos del apóstol, que él tenía derechos de ir, venir, de recibir ofrendas, de ser bendecido por la causa del Evangelio. Pero él dice, no uso de ese derecho, o sea, renuncio a mi derecho, aunque tengo derecho, aunque tengo razón, no lo uso para no poner trabas al Evangelio, para no poner tropiezo a que el Evangelio prosiga. Entonces tenemos que estar atentos. Si es nuestra actitud, si es lo que estamos requiriendo, aunque sea nuestro derecho, aunque tengamos la razón, pero se va a poner tropiezo al avance del Evangelio, entonces mejor renunciar a eso. Ya, por causa del Evangelio, voy por aquí, voy a hacer eso. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi escuela de Jocum, entonces ahí tenemos que hacer de todo, ¿no? Hacer teatro y eso y el otro. Jocum no tiene denominación, Jocum es interdenominacional, entonces hay gente de toda iglesia, de toda manera, de toda doctrina eclesiástica, doctrina de iglesias. Entonces muchas veces tenemos que hacer cosas que algunos de algunas iglesias dicen, no, eso aprendí que está mal. Pero fueron aprendiendo y dándose cuenta que eso no debería ser motivo para que el Evangelio no prosiga. Y me acuerdo cuando llegamos acá en Perú por primera vez, no sabíamos hablar el castellano, entonces por medio del teatro anunciábamos el Evangelio. Y esas personas que en un momento estaban un poquito duras, que no querían hacer una cosa u otra, poner una ropa u otra, luego venceron eso y pudieron anunciar el Evangelio, independiente de lo que creían, o independiente si estaban de acuerdo o no con una cosa u otra. Con costumbres, ¿no? De iglesia, cada iglesia tiene su costumbre, pero si esas costumbres llegan a poner trabas para el avance del Evangelio, llegan a poner tropiezo para el avance del Evangelio, entonces debemos renunciar a eso, para que el Evangelio avance. No estoy diciendo de pecados, hermano. Estoy diciendo de cositas que tenemos, o de derechos, o de pensamientos, conocimiento que tenemos, y muchas veces agarramos eso, no, porque yo aprendí así, y no. Pablo dice, renuncio, aunque tengo derecho, renuncio, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que muchas veces, hermanos, aunque sea nuestro derecho, aunque tengamos la razón, ponerse a un costado nuestra razón, poner a un costado nuestro derecho para que el Evangelio de Dios prosiga, por amor al otro, para que gente sean salvados. Nuestra libertad en Cristo no debe poner trabas al Evangelio, no debe ser obstáculo para que el Evangelio de Cristo avance. Y debemos estar muy atentos en eso y no equivocarnos, como Pablo nos alerta, como el pueblo de Dios en el desierto. Estaban libres, entonces podíamos hacer lo que nos da la gana, hicieron tonterías y Dios tuvo que destruirlos en el desierto. Entonces cuidado, hermanos, con su libertad cristiana, que no ponga o no sea obstáculo para el avance del Evangelio. Tercera cosa que yo aprendo al respecto de mi libertad en Cristo es que mi libertad en Cristo no me da derecho a caer en pecado. Mi libertad en Cristo deberá hacerme a no caer en el pecado. Como Pablo dice, no, es que está de pie, cuide de no caer. El que está en pie, cuide para no caer. Entonces, mi libertad cristiana, soy libre en Cristo, puedo pecar, puedo hacer lo que me da la gana y después pido perdón y ya no. Mi libertad en Cristo no me da derecho a pecar. Pablo no, un momento dice, donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Entonces, ¿qué diremos? Voy a pecar más para que abunde más la gracia. Y él mismo contesta, no, de ninguna manera. No es así. Antes estábamos en nuestros pecados, ahora somos nueva criatura. Entonces nuestra libertad en Cristo no nos da derecho de seguir pecando, de vivir en el pecado. Con la excusa, yo peco, pido perdón y Dios me perdona. No, mi libertad en Cristo
se limita a vivir en santidad, tratando de no caer, de no pecar, como vimos antes, ¿no? Con la tentación viene el escape. Vamos a ser tentados. El enemigo va a intentar derrumbarnos, va de toda manera a tratar de matar, robar y destruirnos. El enemigo está para eso, como un león, dice la palabra, a nuestro alrededor, tratando de buscar un punto débil para ahí tratar de destrozarte. Pero nuestra libertad en Cristo nos da esa esperanza que junto con la tentación, Dios también nos da la manera de soportar, de escapar. Entonces, no usemos mal nuestra libertad cristiana. Pablo está diciendo, no usen mal la libertad que Cristo los da. Hay una libertad. Y es interesante, ¿no? Él dice que se vende, todo lo que se vende en la carnicería se puede comer, versículo 25. Compren sin preguntar. Porque es interesante, no sé si todos saben, era común que se sacrificaba animales o carne de res, ¿no? Los bueyes, la res se sacrificaba a los ídolos en los templos. Y era cantidad de carne. Entonces lo que no se comía ahí se iba al mercado, a la carnicería. Y es interesante que los estudiosos dicen que las mejores partes iban a la carnicería. Se quemaba y se sacrificaba las partes menos finas y las mejores partes del ganado, del res, se iba a la carnicería. Y era vendida a menos precio, porque ya venía del ser sacrificada, venía de los lugares que se sacrificaban, lugares de idolatría, los templos, venían de ahí y se vendía en la carnicería. Entonces, aparte de ser la mejor carne, era más barata. Entonces Pablo dice, si usted va a la carnicería y compra, sin preguntar de dónde viene, sin saber de dónde viene, compra, lleva a su casa y ora, porque el ídolo no es nada, y lo que se entrega al ídolo también no es nada, por motivo de conciencia. Ahora, si le dicen que esa carne, y interesante pensar eso, cuando dice, se dicen que esa carne es sacrificada, seguramente un cristiano, o un nuevo converso, o alguien que estaba ahí que se había convertido, y ve que los hermanos de la iglesia iban a comprar esa carne, y le decía, hermano, ¿sabes qué? Esa carne es sacrificada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces no voy a comprar. Por mi conciencia, no, por la conciencia de él, por la causa de él, para no hacerlo pecar. Yo puedo decir, no, hermano, eso no tiene nada que ver, voy a comprar porque no hay ningún problema. Yo puedo escandalizarlo y puedo dar motivo de él se desvíe porque todavía es débil. Vimos eso en capítulos anteriores. Entonces Pablo dice, si usted va a comprar por motivo de conciencia, no pregunte nada y compre. Pero si llega a saber que es sacrificada, entonces no. Por la conciencia de lo que te comentó que es sacrificada. Por amor a él, usted no va a comer para no caer en pecado. Y hacer que el hermano también se tropiece, para hacer que el hermano caiga en pecado. Entonces, por amor a él, mi libertad cristiana me lleva hasta ahí. Si no hay ningún problema, nadie me dijo, no pregunté nada, compro, voy a mi casa, cocino, entrego, doy gracias a Dios por mi comida y ningún problema. Pero si alguien me dice, mira, eso es sacrificado, eso está mal, entonces por amor a él no lo voy a hacer. Aunque tenga derecho, aunque no tenga ningún problema, pero mi libertad se limita ahí, para no pecar. Entonces es otra cosa que aprendo también acá con Pablo. Mi libertad no es motivo para hacerme pecar y ni hacer que otros pequen. Tengo que cuidar mi libertad para que mi libertad dé glorias al Señor. Y por último, el cuarto aspecto que vemos acá en el final del capítulo 10 es que mi libertad debe buscar siempre la edificación. Siempre buscando la edificación. Versículo 24 dice, no, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hay que buscar edificar el otro. Entonces, siempre debemos buscar esa edificación para que la iglesia sea edificada, para que el hermano crezca, para que la gente crezca, mejore. Nunca mi libertad debe ser motivo para destruir. Vemos muchos pastores, muchos cristianos, ¿no? Llenos de orgullo, porque pienso que saben más o pienso que tienen un conocimiento mejor, atacando, acusando, tratando de destruir y no edificar. No es nuestro papel destruir. Pablo dice que debemos edificar. Dice, no todo es lícito,
pero no todo conviene, o sea, no todo es provechoso. Y no es conviene para mí. Aquí que es interesante eso. Él dice, todo es permitido, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Conviene a quién? A mí, no, al otro, porque no debo pensar en mi propio bien, como él sigue diciendo, pero pensando en el otro. Entonces no conviene para el otro. Entonces si no conviene para él, no va a ser bien para él, no lo va a edificar, y no sé, no lo hago. Aunque sea lícito, aunque sea permitido, pero no es provechoso, no conviene. Y él sigue, todo es lícito, todo es permitido, pero no todo edifica. No todo hace crecer, no todo agrega valor, no todo hace bien al otro. Entonces no lo debo hacer, aunque sea lícito, aunque sea legal, aunque sea correcto, aunque sea permitido, no lo voy a hacer porque no edifica, no bendice. Entonces, tengo algo que decir. Lo que voy a decir edifica, le ayuda, le va a hacer bien. Si sí, lo hago, lo hablo. Pero si no, me callo. Aunque sea correcto, aunque yo pueda hacer, aunque sea lícito que yo haga, sea permitido, no lo hago porque no es provechoso, no edifica. Y Pablo está alertando a los corintios de eso. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nuestra conciencia puede ser nuestro mejor aliado, así como nuestro peor enemigo. Entonces Pablo utiliza mucho eso, ¿no? Por motivo de conciencia. Conciencia mía y conciencia del otro. La conciencia, esa vocecita de adentro que nos dice si está bien o si está mal. Por eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y siempre nos dice, uy, mejor no haga. Mejor no hable eso. Mejor no tome ese camino. Mejor no tome esa actitud. Mejor no hable de esa manera. El Espíritu Santo siempre está ahí, atinando nuestra conciencia lo que está bien, lo que está mal. Entonces, por motivo de conciencia, Pablo dice, mejor no haga. No utilice mal su libertad cristiana, que su libertad de glorias al Señor. Él dice, ¿no? La iglesia debe siempre estar buscando esa libertad que agrade al Señor, que agrade a Dios. Entonces debemos siempre buscar esas actitudes que son agradables al Señor. Agradables al Señor. El versículo 32 dice, no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y ni la iglesia de Dios, de forma de deshonrar a Dios, estropezando con su conducta liberal y egoísta a creyentes y a no creyentes. Entonces eso no agrada a Dios. Entonces Pablo dice, no sea un tropiezo, ni para judíos, o sea, los que creen, los religiosos, ni para gentiles, los que no son creyentes, los del mundo, y ni para la iglesia, o sea, judíos y gentiles que se habían convertido. Yo no debo ser tropiezo para ninguno. No debo ser motivo de tropiezo ni para los religiosos, ni para los inconversos, y ni para la iglesia. Para ninguno. No debo ser motivo de tropiezo. Entonces, para no pecar contra Dios. Versículo 33 dice, como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino lo de muchos, para que sean salvados. Entonces Pablo no habla de condescendencia, no está hablando de ser condescendiente con el error, con lo que no, sino ser tropiezo, que por mi conducta, por mi manera de ser, no sé cuántos de ustedes han escuchado, ¿no? Personas dicen, uy, para ser como ese cristiano, mejor no sea. Uy, para actuar como actúa ese que se dice creyente, mejor permanece en el mundo. O sea, están siendo motivo de tropiezo. Por supuesto, Pablo está diciendo, ¿no? Yo en todas las cosas agrado a todos. Claro, de manera general, trata de ser agradable a todos. Pero claro, no vamos a agradar a todos. Actuando de manera correcta, la palabra dice que vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo. Por amar a Dios, por seguir a Dios, por creer en los valores de Dios, nos van a perseguir. Es una cosa. Pero que yo no sea, por mi manera equivocada de utilizar mi libertad cristiana, sea motivo de hacer los demás tropezar. Por mi religiosidad, por pensar que yo sé algo.
Pablo antes, ¿no? En el capítulo anteriores dice, si uno piensa que sabe algo, en la realidad no sabe nada como se debe saber. Entonces no se utilice mal de su libertad cristiana. Yo no debo utilizar mal de mi libertad cristiana. Yo siempre aprendo, ¿no? Cuanto más aprendo de Dios, más aprendo de la palabra de Dios, más busco a Dios, conocer a Dios, más me doy cuenta que yo no sé nada. Que me falta mucho. Muchas veces para estar aquí predicando, buscando una palabra, yo me siento, Señor, no tengo preparo, no sé lo suficiente. Y ahí Dios me dice, por eso necesita mi espíritu, por eso necesita de mí actuando en su vida, para que sea de provecho. Entonces, la palabra de Dios, cuanto más aprendo de Dios, más me doy cuenta que yo no sé nada, que lo que yo sé, lo que estudié, todo eso, no vale si el Espíritu de Dios no está en mí. Entonces Pablo dice que utilizar, que todo que yo voy a hacer, comer, beber o hacer cualquier otra cosa, que sea para gloria de Dios. El versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, aquello que es designado alabanza, exaltación, de honor, de belleza, de renombre, o sea, que trae gloria al Señor. La gloria no debe ser para mí. La gente no me debe alabar porque yo sé mucho, o porque yo predico bien, o porque canto bien, o porque hago eso bien, o porque doy una buena charla, o porque eso. No, la gloria siempre debe ser para Dios. Mi libertad debe siempre dar gloria a Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi libertad? ¿Qué usted está haciendo con la libertad que Cristo te dio? ¿La está utilizando de manera que da gloria a Dios? La manera que actúas con los demás, la manera que contexta, la manera que vive su vida, da glorias a Dios. Debemos siempre estar pensando en eso. Entonces Pablo termina ese capítulo haciendo ese alerta con respecto a nuestra libertad cristiana. Nuestra libertad cristiana no debe estar limitada al amor a mis hermanos más débiles. Mi libertad cristiana no debe poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Mi libertad cristiana no me debe dejar o me debe hacer caer en el pecado. Y mi libertad cristiana debe buscar siempre la edificación de la iglesia, la edificación de los demás. Todo es permitido, pero no todo conviene, no todo edifica. Amén, hermanos, que podamos meditar en esa palabra y mirar hacia adentro de nosotros mismos y ver lo que estamos haciendo con nuestra libertad cristiana. Con la libertad que Cristo nos dio al morir en la cruz por nosotros, a salvarnos. ¿Qué estamos haciendo con esta libertad? ¿Estamos la utilizando de manera correcta, de manera que da glorias a Dios? ¿O lo utilizamos como trayendo gloria para nosotros mismos, como nos da la gana, haciendo lo que nos apetece y no pensamos en nadie más, en los demás, y poco me importa lo que dice? No debe ser así, hermanos. Vamos a utilizar de manera correcta esa libertad que tenemos en Cristo. La Biblia dice, ¿no? Si el Hijo los liberare, verdaderamente seréis libres. Entonces Cristo nos enseñó lo que es ser libre. Pablo nos enseña acá de nuevo lo que es ser libre, cómo utilizar de manera correcta nuestra libertad cristiana, siempre pensando en los demás, más que a nosotros mismos. Amén. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Terminamos el capítulo 10. Seguramente vamos a proseguir estudiando los demás capítulos de la iglesia de Corintios, que nos enseña mucho y tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Amén. Utilice bien su libertad cristiana de manera agradable a Dios, que le dé honras y glorias en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios por ese tiempo. Gracias a Jesús por su palabra. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos enseña que debemos utilizar nuestra libertad cristiana de manera que dé glorias al Señor. Ayúdanos a cada día a utilizar de manera correcta esta libertad que tenemos en ti. No confiar en nuestra propia sabiduría, siempre llevando en cuenta a los demás, amando al prójimo y tratando de que el Evangelio llegue a todo lugar sin tropiezo, sin impedimento, y que podamos dar glorias a ti en todo tiempo, Padre. Te doy gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, hermana, cada persona que está viendo ese video ahora o en otro momento.
que los que escuchen esas palabras sean de alguna manera bendecidos, edificados para la honra y gloria suya en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Tenga una semana bendecida. Que Dios te dé fuerza, sabiduría. Sigue orando. Aquí nosotros seguimos en cuarentena. Se extendió un poco más la cuarentena. Un mes más vamos a estar acá, por lo que parece, encerrados. Entonces, orar, dar gracias a Dios, que nuestras actitudes den gloria a Dios, entrenemos nuestra paciencia con la pareja, con los hijos, sacamos tiempo para orar más, interceder más y entender y confiar que Dios tiene el control de todo. Amén. Dios me lo bendiga, un saludo fuerte. Día miércoles regresamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando el tema de oración y sacando tiempo de oración también. Estaremos juntos el día miércoles. Muchas bendiciones y hasta luego.